Universidad Autónoma de Tlaxcala. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Este podcast educativo es creado para la Unidad de Aprendizaje Teoría Política Moderna y Contemporánea, por estudiantes del tercer semestre turno matutino, con un análisis del libro titulado El Manifiesto del Partido Comunista, a cargo de la maestra María Guillermina Castillo Bedoya. A continuación les hablaremos de los prefacios del libro ya mencionado. 1. Prefacio de la edición alemana de 1872, en el que la Liga de los Comunistas, la Asociación Obrera Internacional, que naturalmente dadas a las condiciones de esa época, no podía existir sino en secreto, encargo los que suscriben en el Congreso celebrado en Londres en noviembre de 1847, que redacta un programa detallado del partido a la vez teórico y práctico, destinado a la publicación. En 1871 se ha publicado por lo menos 3 traducciones diferentes en Norteamérica. Apareció en francés por primera vez en París y recientemente en el La Socialista de Nueva York. En la actualidad se prepara una nueva traducción. Una edición en polaco fue publicada en Londres poco tiempo después de la primera edición alemana. En Ginebra apareció en ruso en la década de los 60. Ha sido traducido también en danés a poco tiempo de sus publicaciones originales. Aunque las condiciones hayan cambiado mucho en los últimos 25 años, los principios generales expuestos en el manifiesto siguen siendo hoy, en grandes rasgos, enteramente acertados. Algunos puntos deberían de ser retocados. El mismo manifiesto explica que la aplicación práctica de estos principios dependerá siempre en todas partes de las circunstancias históricas existentes, y que por tanto no se concede especial importancia a las medidas revolucionarias enumeradas al final del capítulo 2. Este pasaje tendría que ser redactado y en distintas maneras en más de un aspecto. Dado el desarrollo colosal de la gran industria en los últimos 25 años y con el de la organización del partido de la clase obrera, dadas a las experiencias primero en la Revolución de Febrero y después en mayor grado aún en la Comuna de París, que eleva por primera vez el proletariado durante 2 meses al poder político. Este programa ha envejecido en algunos de sus puntos. 2. Prefacio de la edición alemana de 1883. Después de la muerte de Marx, ni hablar cabe de rehacer o completar el manifiesto. La idea fundamental que está penetrando en el manifiesto es saber que la producción económica y la estructura social que de ella se deriva necesariamente en cada época histórica constituye la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual de esta época, que por tanto toda la historia ha sido una lucha de clases, de lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas. Las diferentes fases del desarrollo social y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en la que la clase explotada y oprimida no puede ya emanciparse de la clase que explota y la oprime, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a la sociedad entera de la explotación y la opresión de la lucha de clases. Esta idea fundamental pertenece únicamente y exclusivamente a Marx. 3. Prefacio de la edición inglesa de 1888. El manifiesto fue publicado como un programa de la Liga de los Comunistas, una asociación de trabajadores al principio exclusivamente alemana y más tarde internacional. Dadas a las condiciones políticas existentes antes de 1848 en el continente europeo, se veía obligado a permanecer en una clandestinidad. En un congreso de la Liga celebrado en Londres en noviembre de 1847 se encomendó a Marx y Engels, que se preparaban para la publicación de un programa detallado del partido, que fuese a la vez teórico y práctico. En enero de 1848, el manuscrito en alemán fue terminado, y una semana antes de la Revolución del 24 de febrero en Francia, enviado a la editorial a Londres. En 1850, la revista Republican, editada por George Hewland Harney, publicada en Londres, la primera traducción inglesa dedicada a la pluma de Miss Helen Macfarlane. Tiempo después, la policía prusiana localizó el Comité Central de la Liga de los Comunistas, que se hallaba en el Sazón de la colonia. Cuando la clase obrera europea hubo una recuperación de las fuerzas suficientes para emprender un nuevo ataque contra las clases dominantes, surgió la Asociación Internacional de los Trabajadores. Pero esta asociación, formada con la finalidad concreta de agrupar en su seno a todo el proletariado militense de Europa y América, no pudo proclamar inmediatamente los principios expuestos del manifiesto. Proudhonianos en Francia, Bélgica, Italia y España y lasallanos en Alemania
Este programa, en el preámbulo del Estatus Internacional, que fue redactado por Marx con una maestría que fue reconocida hasta por Bakunin y los anarquistas, Marx, al escribir este programa de manera que pudiese satisfacer a todos estos partidos, confiaba enteramente en el desarrollo intelectual de la clase obrera, que debía resultar inevitablemente en la comunidad de acción y la discusión. Los propios acontecimientos de la lucha contra el capital, las derrotas más aún que las victorias, no podían dejar de ver a los obreros la insuficiencia de todas sus panaceas favoritas, y preparar el camino para una mejor comprensión de las verdades, condiciones y la emancipación de la clase obrera. Y Marx tenía razón, los obreros en 1874, en la época de la disolución internacional, ya no eran los mismos que en 1864, cuando la Internacional había sido fundada. En efecto, los principios del manifiesto se han difundido ampliamente entre todos los obreros de todos los países, Suiza, Inglaterra y Norteamérica. En 1872 fue traducida al inglés en Nueva York. Desde entonces, 2 o más traducciones inglesas más o menos definitivas aparecen en Norteamérica, y una de ellas fue reeditada en Inglaterra. Una traducción armeniana que debía haber sido impresa hace unos meses en Constantinopla no ha visto la luz, según tengo entendido, por la que la editorial temió sacar un libro con el nombre de Marx, y la traducción se negó a hacer pasar el manifiesto por su propia obra. Sin embargo, cuando fue escrito no pudimos titularle Manifiesto Socialista. En ambos casos, la gente se hallaba fuera del movimiento obrero y que buscaba apoyo más bien de las clases industriadas. En cambio, la parte de la clase obrera había llegado a un convenio en la insuficiencia de la simple revolución política y proclamaba la necesidad de una transformación fundamental de toda la sociedad que se llamaba entonces comunista. Así el socialismo en 1847 era un movimiento de la clase burgués y el comunismo lo era de la clase obrera. Y como nosotros manteníamos desde un principio que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la misma clase, para nosotros no podría haber duda alguna sobre la cual las dos dominaciones procedían a elegir. Aunque el manifiesto es nuestra obra común, me considero obligada a señalar que la tesis fundamental del núcleo del mismo pertenece a Marx. Hasta qué punto lo avancé independientemente en esta dirección puede verse mejor que en cualquier otra obra de la situación de la clase obrera en Inglaterra. Marx, en Bruselas, en la primavera de 1845, él ya había elaborado una tesis que expuso en los términos casi claros como la expresión de aquí. La Comuna ha demostrado, sobre todo, que la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado, tal y como ésta le sirve a ella para sus propios fines. La presente traducción se debe a Mr. Saul More, traducida de la mayor parte del Capital de Marx. Con esto concluyo mi participación y cedo la palabra a mi compañero Randy Brian Rivera López. 4. Prefacio de la edición alemana de 1890. Cuando aparece la edición alemana, aparece también una segunda traducción rusa en Ginebra por el año de 1882, donde Marx y Engels escriben el prefacio, pues Engels aclara que la primera traducción rusa fue de Bakunin, por la década de los 60, en la imprenta de Calocol. Esta obra del manifiesto para el occidente solo sería una curiosidad literaria, nada más. También menciona Engels que las acciones que tomaron al respecto de los proletariados se detallan mejor en el último capítulo del manifiesto, que lleva por nombre Actitud de los comunistas ante los diferentes partidos de la oposición. Esto pasaba en todos los países, menos en Estados Unidos y en Rusia. Rusia estaba dando la reversa a la reacción de Europa, y Estados Unidos estaba absorbiendo a los proletariados de Europa. Pues estos dos países son el pilar de Europa, porque los dos le dan la oportunidad de comprar y al mismo tiempo de vender. Esto impulsó el desarrollo en América del Norte, y con esto se termina el monopolio de Europa Occidental e Inglaterra. En Estados Unidos esto va a generar una competencia dentro del sector agrícola, mientras que en la industria se ve un gran proletariado junto a una concentración de capital. Mientras que en Rusia se vuelve un fuerte para Europa, pues el movimiento proletario toma fuerza y a Europa no le queda más que la intervención rusa. Es entonces cuando se propone el manifiesto del Partido Comunista para desaparecer a la burguesía. Mientras que en Rusia se da el fraude capitalista,
y toman más de la mitad del territorio los campesinos. Aquí Engels plantea que si la comunidad rural puede pasar del capitalismo a una propiedad colectiva y después a formar una comunista, es posible, o necesariamente tiene que haber una ruptura total de la propiedad de territorio. Engels dice que sí, que si la revolución rusa motiva la revolución del occidente y éstas se complementan, el territorio de los campesinos podrá ser la base para alcanzar el desarrollo comunista. Lo presentado anteriormente fue a partir de las palabras de Carlos Marx y Federico Engels en Londres en 1882, el 21 de enero. Por la misma época aparece una traducción polaca en Ginebra, luego otra traducción danesa en 1885. Estas obras no están completas por la dificultad de traducción. Así lo explica Engels. En 1885 aparece una traducción francesa, Les Socialistes de París, que hasta la fecha es la mejor. De aquí se hace una traducción en español, El Socialista de Madrid, y después un folleto titulado Manifiestos del Partido Comunista por Carlos Marx y Federico Engels, Madrid. Administración del Socialismo, Hernán Cortés. Engels recuerda que el traductor se le había propuesto que fuera el autor, pero al ver que era obra de Marx, este se negó. Esta obra fue traducida muchas veces en Inglaterra y Estados Unidos, pero sería hasta 1888 que Samuel Moore la traducía de la manera auténtica, pues solo al ser revisada por Engels y Marx fue la mejor sin duda. El manifiesto pasó a segundo plano luego de la derrota de los obreros y la desaparición de los mismos en el año de 1848. Una vez que la clase obrera tomó fuerza en contra de la burguesía, se creó la Asociación Internacional de los Trabajadores. Esta pretendía reunir a todos los trabajadores de Europa y América, pero sin cerrar las puertas a las naciones como Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Italia y España. Y sería posible con un programa redactado por Marx que lleva por nombre El Preámbulo de los Estatutos de la Internacional. Marx creía que para que triunfara el manifiesto era cuestión de intelecto de los obreros, que debería resultar de la acción conjunta y de la discusión. Para 1887, el socialismo continental sería la teoría formulada en el manifiesto, pues con esto se refleja que el movimiento obrero moderno desde 1848. En 1847, el socialismo proponía un movimiento burgués, mientras el comunismo un movimiento obrero. El socialismo en el continente es muy respetable en ese momento, mientras que el comunismo era todo lo contrario. El 28 de septiembre de 1864, se unieron trabajadores de los países de Europa Occidental para formar la Asociación Internacional de los Trabajadores. La Internacional volvería 9 años después. Engels menciona, y las palabras que él dice son las siguientes. Pues hoy, en el momento que escribo estas líneas, el proletariado de Europa y América pasa revista a sus fuerzas, movilizadas por primera vez en un solo ejército, bajo una sola bandera, con la finalidad de fijar la jornada legal de las 8 horas, que fue proclamado en 1866 por el Congreso de la Internacional y en 1889 por el Congreso Obrero de París. Lo presentado anteriormente fue a partir de las palabras de Federico Engels en Londres el 1 de mayo de 1890. 5. Prefacio a la edición polaca de 1892. En este punto, el manifiesto ha sido un índice de desarrollo industrial para Europa, y el desarrollo industrial genera la necesidad del obrero de ser comprendida su situación. Si el obrero es comprendido, el desarrollo industrial será mejor todavía. Mientras la Polonia rusa se ha convertido en una gran región industrial durante los 10 años transcurridos de la última edición del manifiesto,
La industria rusa se encuentra dispersa. En ese momento Polonia es un pequeño pero con muchos privilegios que ellos mismos han creado con su desarrollo, pero en Rusia los quiere unir a ellos. Pero el obstáculo está en que cada vez más se difunde la idea socialista y la demanda del manifiesto en Polonia. Con lo anterior, ha llevado a Polonia que sobrepase a Rusia en su totalidad. El desarrollo industrial, pues recordemos que la revolución de 1848 no tuvo el impacto que pretendía, luchar el proletariado con una sola bandera de colectividad, sino a provocar aún más a la burguesía. Este gran estallido ha llevado a un caos a la burguesía, y donde aparece la oportunidad de independencia de los territorios como Italia, Alemania y Hungría. Desde el año de 1863, Polonia fue abandonada, y a pesar de que fue abandonada, hizo más que las tres naciones anteriores. Aun cuando no pudo reconquistar su independencia, lo logró, se independizó. Y esto para la burguesía lo fue indiferente. Es decir, que no la apoyaba, pero tampoco le atacaba. Para los obreros del resto de Europa, la independencia de Polonia era tan necesaria como para los propios obreros polacos. Lo anterior fue redactado a partir de las palabras de Federico Engels en Londres en 10 de febrero de 1892. 6. Prefacio a la edición italiana de 1893. En el momento que se publicó el manifiesto del Partido Comunista en Italia, esto coincide con la jornada del 18 de marzo de 1848 y las revoluciones de Milán y de Berlín. Entre 1848 y 1871, en Italia y Alemania se restablecen como naciones. La revolución de 1848 fue la obra de la clase obrera, que no solo pretendía acabar con el gobierno de París, sino con todo el sistema burgués que existía en ese momento. Aún sabiendo que su desarrollo económico e intelectual no era de las masas, no era el adecuado, no estaba a nivel para una reconstrucción social, por eso los frutos de la revolución fueron a dar a manos del capitalismo. En otros países como Italia, Alemania y Austria, los obreros no hicieron más que ayudar a la burguesía a recuperar el poder. La denominación de la burguesía no solo es posible sin independencia de un país. Por eso la revolución de 1848 debía ser de unidad y buscando la independencia en países sin conquistar como lo era Italia, Alemania y Hungría. La revolución de 1848 no fue una revolución socialista, pues esta preparó solo el camino que posteriormente se llevaría a cabo. Aquí la burguesía no solo desarrolló la industria, sino que también a sus propios vencedores. Creó un gran proletariado unido y poderoso. Sin devolver la independencia y la unidad de cada nación, no es posible una unión del proletariado, ni una cooperación inteligente de estas naciones para lograr objetivos comunes. Tengamos que dar claro que la primera nación capitalista fue Italia, marcó el fin del medioevo feudal y abre paso a la era capitalista contemporánea. Engels dice lo siguiente, y a palabras de él, menciona: yo deseo que la publicación de esta traducción italiana sea un buen augurio para la victoria del proletariado italiano, como la publicación del original lo fue para la Revolución Internacional. Lo anterior presentado fue a partir de las palabras de Federico Engels en Londres el 1 de febrero de 1893. Para cerrar nuestro podcast, me gustaría terminar con estas preguntas para que nos den como una síntesis de todo lo que vimos alrededor de esta presentación y para que pues, entendiera un poco más el tema. Como primera pregunta es, ¿qué es el manifiesto comunista? Pues el manifiesto comunista es el documento base del pensamiento comunista. Está conformado por los pensamientos de Marx y de Engels en materia política, económica y sociológica. En él se plasman los pilares tanto del socialismo originario como del marxismo.
A través del planteamiento del Manifiesto Comunista se dio salida al desarrollo de ideas como el comunismo, el socialismo o el marxismo, todas ellas aplicadas a diversos campos o ámbitos de estudios sociopolíticos y económicos. Han ayudado a definir posteriormente la realidad a través de sus enfoques. Tanto Marx como Engels perseguían con su confección y expansión el objetivo de dar formalidad científica y por escrito a sus teorías más destacadas, la lucha de clases y de su desaparición hacia la dictadura del proletariado, los efectos nocivos del capitalismo y la industrialización masiva y la necesidad de una mayor igualdad social. El Manifiesto Comunista fue originado a mediados del siglo XIX de la mano de la Liga Comunista o Partido Comunista en forma de escrito o manifiesto de carácter político. Con este contexto, se plantean las principales premisas de la agrupación al tiempo que se presentaba en esta sociedad. Como segunda pregunta, nos gustaría, bueno, complementando lo ya anterior dicho, es ¿cuál fue el objetivo de su creación? Esta obra tiene como principal objetivo el eliminar el capitalismo, ya que su principal enemigo, y desglosando un poco más el objetivo de este mismo, se definió por la explotación laboral que sucedía en Europa por aquellos años. Ya por último, cerrando este podcast, es ¿para qué sirve el manifiesto comunista en este estado actual? O sea, ¿para qué sirve el manifiesto comunista en pleno siglo XXI? Hoy en día, pues esta obra tiene mucha utilidad, ya que nos hace ver una perspectiva diferente al mundo capitalista en el que vivimos. Como opinión personal, yo creo que esta obra ha colaborado con muchas cosas a la sociedad actual, ya que gracias a lo que plantea, como proletariados, o sea, nosotros como clase trabajadora, tenemos prestaciones, sueldos relativamente dignos, seguros, etcétera. Y pues nuestro mundo es un equilibrio tanto de comunismo como de capitalismo, y eso hace que funcione, ya que si tuviéramos más de uno sería un total desastre. Muchas gracias y con esto cerramos nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos de. Hasta luego.